desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del reporte rey del motor, de la Fórmula 1. En esta ocasión estamos prácticamente todo el equipo. Los ausentes la semana pasada hemos venido por aquí, menos Agustín. No tenemos a Ger como público, pero aquí andamos. Tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emma. Hola Dani, hola a todos, ¿cómo estamos? También tengo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. El 80% más importante de Desde Boxes estamos ahora mismo. Muy bien la puntualización. Pero bueno, no te salvas, ¿eh? Antes me reñiste, en fin. Y tenemos a José. Muy buenas, José. Muy buenas, por aquí de vuelta otra semanita. Pues esta semanita vamos a tener gran premio del que hablar, gran premio que se nos viene ahora ya en este próximo fin de semana y algunas noticias. Como siempre, vamos a empezar por lo primero, las noticias. Y es que bromeábamos un poco antes de empezar a grabar, con que las noticias esta semana habían salido antes de la grabación del podcast. Yo me aventuro a decir que posiblemente mañana salga una noticia relámpago y que sea asombrosa, tipo Mercedes deja la Fórmula 1, Hamilton se retira o algo similar. Pero, desde luego, hoy sí que hemos tenido noticias y nos van a entrar en el podcast y estas sí están confirmadas. Te digo una cosa, Dani. Si mañana sale Hamilton diciendo que se retira, grabamos un podcast, porque ostras, esto no pasa todos los días. Acaba de hacer 92 victorias. Y a Pues sí, La noticia sería que Vettel llega a la Q3. Pero eso no es mañana, Juan. Te veo mal. No tienes actualizado el calendario. No es mañana eso. Es que tenía que meter la puya por algún lado. Bueno, vamos a las noticias que sí que tenemos confirmadas. Vamos a dejarnos de estas visiones del futuro. Y vamos a empezar con pilotos, porque se ha confirmado, tenemos ahí todavía pues ese asiento pendiente y habíamos hablado bastante. Se ha confirmado por parte de AlphaTauri que Pierre Gasly continuará en el 2021 en el equipo. Un asiento que teníamos en un coche interesante, uno de los que compiten en esa zona media de la clasificación y que desde luego pues podría ser muy interesante para algún otro piloto, pero finalmente la escudería ha confirmado que Gasly seguirá corriendo con ellos. Emma, supongo que un añito más, ¿no? Sí, no llegan a decir si el contrato va más allá de un año, con lo cual pues yo asumo que es un año, es la penitencia de estar en Red Bull. Y bueno, la verdad es que yo por un lado me alegro que en Red Bull no haya para arriba, para abajo constante, y busquen de momento cierta estabilidad con Gasly, dejándolo en AlphaTauri, que yo creo que lo está haciendo muy bien. De hecho, leía un dato ayer en el que decían las 12 primeras carreras, que son las que hizo con Red Bull el año pasado, 63 puntos. Y las 12 carreras que llevamos este año con AlphaTauri, 63 puntos. Exactamente, mira tú por dónde, los mismos 63 puntos el año pasado con Red Bull y este año con AlphaTauri, ¿no? Que habla, yo creo que muy bien de Gasly. Evidentemente el año pasado consiguió un podio en Brasil, segundo. Este año con la victoria pues ya son palabras mayores. Y también habla un poco de las aspiraciones de AlphaTauri cuando se renombró este año, ¿no? Tomando esta línea de moda del grupo Red Bull, que básicamente, tal como dicen en Red Bull, pues han transformado un poco el objetivo de Toro Rosso, de ser una escudería, escuela, trampolín a Red Bull, a ser un ente propio. Y como parte del ente propio, de la misma manera que en Red Bull tienen a Max Verstappen, en AlphaTauri tienen a Pierre Gasly, que yo creo que para el nivel del coche va sobrado Gasly a día de hoy. Claro, y además lo que nos plantea también es hasta qué punto
O sea, vamos a ver. Casi un poco es una situación parecida, ¿no? La de Red Bull y la de... O sea, lo que has comentado exactamente. Porque Albon en Red Bull viene a ser el Kvyat de AlphaTauri. Y los resultados, obviamente, que está obteniendo Kvyat son mucho peores que los de Gasly. Con lo cual, estamos ante un coche con un piloto... O sea, es decir, ¿está Gasly sacando del AlphaTauri algo que no tiene o algo que solo muy pocos pilotos son capaces de dar de un coche, o es que Kvyat realmente ya esta categoría de la Fórmula 1 le viene grande? Nos deja esa duda, ¿no? Porque, o al menos a mí me la deja. Yo también me alegro, por otro lado, de que siga un poco pues, por las mismas razones que has comentado. Yo creo que en Red Bull no tienen esa duda, porque siempre que hablan del Alfa Tauri dicen que es un coche fácil de conducir. Imagino que entre lo que comenta Juan ahora con Kvyat y esto que digo ahora, pues vamos, que Kvyat tiene las horas contadas como compañero de Gasly. Es acabar este año y yo creo que van a meter, seguramente acaban, o sea, no han podido confirmar a la par que confirmaban a Gasly poniendo a Tsunoda, porque podría darse la circunstancia de que en las carreras que hay de F2 el tío haga ceros ahí y no consiga la superlicencia, pero le van a dar un test de 300 kilómetros después del Gran Premio de Emilia-Romagna, que es el que tenemos ahora el próximo fin de semana. Lo van a meter en un libres con Alfa Tauri, con lo cual pues yo creo que será cuestión de días que confirmen a Gasly hoy y Tsunoda cuando matemáticamente ya tenga la superlicencia en su mano. Y Kvyat pues a volar otra vez. El caso es que va a pasar con Albon, ¿no? Porque si no continúa en Red Bull, sus esperanzas son Odbittensen, ¿no? O sea, adiós muy buenas. Hay que recordar que en su día Albon había firmado por 3 años con el equipo Nissan en la Fórmula E, que fue cuando lo llamó Toro Rosso, oye, vente para acá y tal, y vino para acá, y mira, al final de toda esta película puede acabar viéndose prácticamente en la calle, deportivamente hablando, si en Red Bull no cuentan con él. Bueno, desde luego la oportunidad la ha tenido, ¿no? O sea, el que se haya podido lucir más o menos, demostrar más o menos, pues ya un poco cae en su tejado, ¿no? Pero bueno, seguramente algún sitio tendrá, pero posiblemente fuera de la Fórmula 1. Ahora mismo los asientos están caros. Estamos teniendo ya no el que suban pilotos, sino incluso recuperando, voy a decirlo así entre comillas, viejas glorias, porque desde luego la edad de Alonso para volver a la Fórmula 1 ya tiene unos cuantos años y no es lo más normal, porque con 39 años que volverá no es lo más repetido de la Fórmula 1. Así que, bueno, pues Albon, si no renueva, me temo que no va a haber un asiento para él la temporada que viene en la Fórmula 1 y tendrá que buscárselo pues en otra competición. Si ya tenía la capacidad en su momento la oportunidad de irse a la Fórmula E, pues será lo más cercano quizá que pueda estar de la Fórmula, de algo parecido a la Fórmula 1, vamos. Y francamente, no sé si os animáis a dar una apuesta a día de hoy, pero yo a día de hoy lo veo fuera de Red Bull. Yo apuesto el año que viene por una... O sea, la que creo que va a ser es Verstappen con Hülkenberg. Y la que me gustaría es Verstappen con Checo Pérez. Mañana la noticia, ¿no, Juan? No sé. Mañana ¿Cuál de ellas? se confirma ¿Cuál de las dos? Hombre, la de Hülkenberg... No lo sé, cualquiera. La de Hülkenberg es lo que dicen desde medios holandeses, que tiene bastante posibilidades de materializarse, ¿no? Un Verstappen y Hülkenberg. La de Pérez, pues no sé, igual... Según Russell es un globo sonda del parte de los agentes de Sergio Pérez para ver si lo cuelan en Red Bull. Pero vamos, que no ves a Albon. La apuesta es Albon no va a estar en Red Bull el próximo Yo año. creo... hombre, si fuera Haas lo dudaría, pero en Red Bull
que tienen más bien poca paciencia. Ya está, o sea, de hecho lo estaba pensando antes. Albon casi, viendo la escudería en la que está, casi se puede dar con un canto en los dientes, teniendo en cuenta los resultados que está ofreciendo, que vaya a acabar la temporada. Sinceramente, o sea, porque no hay unos relevos claros, ¿no? Y meridianos. Pero en otras circunstancias, yo creo que Red Bull, es que realmente no le interesa. Por lo que sea, no le interesa cambiarlo. En el momento en que vean que sí que sería bueno cambiarlo, se lo van a... Vamos, es la historia de Red Bull estos últimos años. Por eso digo que creo que está teniendo suerte de que le estén dejando, o sea, de que vaya a acabar la temporada, que todavía no está claro que la vaya a acabar, o yo no lo tengo del todo claro, pero vaya, todo indica a que si, por ejemplo, lo que no sería a estas alturas lógico sería subir a Gasly, por ejemplo, porque de subir a Gasly entiendo que lo habrían hecho ya hace unas cuantas carreras. No lo hubieran confirmado para Alfa Tauri tampoco, si tuviesen intención de Claro. subirlo a Red Bull, ¿no? No, A mí me llama mucho la realmente alguien de atención. fuera. Estoy de acuerdo con vosotros en que Albon lo veo más fuera que dentro y coincido con Juan en que seguramente será Pérez o Hülkenberg el que entre en el equipo y bueno, todos los rumores apuntan a que van por ahí los tiros, pero a mí me sigue llamando mucho la atención porque no deja de ser un poco una confirmación por parte de Red Bull de que su programa de jóvenes pilotos ahora mismo no tiene cantera, no tiene nadie que ellos piensen que pueda dar resultados. Y sería volver a fichar un piloto de fuera después de muchísimo tiempo. No sé si el último que ficharon, no sé si fue Coulthard o alguno de estos. Entonces, es un movimiento que me llama mucho la atención. Tengo ganas de que se anuncie y a ver cómo lo anuncian y no sé. ¿Y qué pasa con el equipo de jóvenes pilotos de Red Bull? Bueno, imagino que seguirá, ¿no? Al final siempre los pueden diversificar en otras categorías, pero si tú vas a la página web del Red Bull Junior Team, el mantra es buscamos a los pilotos, al próximo campeón del mundo, ¿no? Lo cierto es que ya lo tienen, supuestamente ese es Verstappen, con lo cual, a ver, no puede haber dos campeones del mundo, con lo cual al final ahí hay un embudo gigante que no, a ver, no puedes estar sacando de la nada campeones del mundo así, venga, tal, se supone que ya lo tienen, ya lo han conseguido, ¿no? Y se pueden dar, la verdad, a lo largo de la vida útil del Red Bull Junior Team, yo lo calificaría como exitoso, ¿no? Ahí ya ha salido Vettel, Sí, yo también. ha salido Verstappen, Ricardo, Carlos Sainz, Bernier, aunque en Fórmula 1 no ha rascado podium ni victorias, pero en otros campeonatos ha funcionado. Buemi también. Joder, son una cantidad. O sea, lo que ha invertido Red Bull en automovilístico, en el terreno automovilístico del motorsport, o sea, yo los aplaudo porque esto no lo hace cualquiera, evidentemente. Con su forma de proceder. Está claro que la cantera de Red Bull ha sido la más prolífica de la Fórmula 1 en muchísimo tiempo. Pero siempre tenían a alguien, que es la parte que este año parece que no tienen. Siempre había ahí alguien que destacaba y que metía presión a los pilotos oficiales porque tenían un relevo. A cualquiera que no funcionase siempre tenían la presión de que está fulanito en el equipo junior que viene metiendo presión. Pero ya en los últimos años, ¿no, José? Ya en los últimos años ya con Brendan Hartley, repescar a Albon. Sí, también es verdad, sí. Sí, la historia de Kvyat también les deja un poco regular. Kvyat, sí, ya hace años que no están, en otros programas como el de Ferrari o el de Mercedes, pues se han encontrado con esas teóricas perlas, ¿no? Y aunque Juan no lo diga, igual en sus deseos igual le gustaría ver un Verstappen Racing en Red Bull, aunque parezca marciano lo que acabo de decir, porque Russell es un piloto de Mercedes, pero viendo también cosas que han pasado este fin de semana en
en Portugal, ¿no? Con el rumor este de lo que comentaba antes, ¿no? De que Pérez usurpando el puesto de Russell en Williams y Russell teniendo que preguntar a Toto Wolff y a la propia Williams qué pasa con lo mío y asegurándole, oye, no, tú vas a estar, por una parte, Toto Wolff diciéndole, tú tranquilo que vas a estar en Fórmula 1 seguro, que yo creo que ahí Toto Wolff se la está jugando, porque no es la primera vez. Ahí tenemos el caso Ocon, que ya el tío ya lo tenía para Renault y al final le dieron calabazas y Ocon se quedó fuera de la parrilla. Y igual pasa lo mismo con Russell, que Toto Wolff tiene mucho poder, pero aquí en Williams estamos hablando de dinero y Dorito Capital. Yo creo que si hay pasta de por medio, vamos, yo creo que prescindiría de Russell por la pasta. Y desde un punto de vista de la escudería, yo incluso haría lo mismo en ese supuesto y me quedaría con Pérez antes que con Russell. Por una cuestión de que sé que Russell me va a utilizar como un punto intermedio para llegar a Mercedes, mientras que Pérez, aparte del dinero que me va a traer, la intención es que se establezca unos cuantos años. No, o sea, no me va a utilizar a priori de trampolín para ir a otra cosa más importante. Mientras que Russell sabes de ciencia cierta que este tío te está utilizando, está ahí para dar un salto hacia Mercedes. Desde el punto de vista del aficionado, pues a ver, me gustaría ver a Russell en pista y si puede ser en un coche mejor, claro, pero antes en pista, que fuera de la pista y que esté ahí como le pasó con un año de tercer piloto mirando la televisión. Y luego, otra noticia que también hemos tenido son los asientos de Haas, Emma. Quedan libres porque confirmamos la patada a Grosjean y a Magnussen para el 2021. Todo un equipo que está ahí con sus 2 asientos disponibles. Sí, por fin, se venía a venir, lo llevamos viniendo a venir los últimos, ¿cuántos años? 3 años, como un poco. El equipo tiene 4 años, ¿no? Pues 4 años llevamos viéndolo venir. Y ahora sí, por fin se hace realidad. Yo aún tengo mis dudas, porque igual se echan atrás. No sé, no pondría la mano en el fuego porque igual se echan atrás. No, pero ahora sí que Haas va a prescindir de tanto Grosjean como con Magnussen. De hecho, Grosjean ya ha estado en el simulador de algún equipo de Fórmula E e incluso se ha mostrado públicamente muy interesado en el proyecto de los hipercars de Peugeot. Y en el caso de Magnussen no tengo ni la remota idea dónde podría acabar, pero desde luego en Haas no lo va a hacer. Y por un lado siento tristeza porque no lo vamos a tener en la serie de Netflix y eso pierde un activo importante de la serie, porque cualquier piloto que vayan a poner en Haas no le va a permitir las tonterías a Steiner como le han permitido. Bueno, se han permitido entre ambos, Magnussen, Grosjean y el propio Steiner en rebumbio entre los 3. Y ya hablamos el pasado podcast que seguramente sean Mick Schumacher y después el ruso Nikita Mazepin. Se esperan que sean dos nombres, que es cambiar radicalmente de registro en Haas, ¿no? Siempre habían apostado, o al menos eso decían, que nuestro equipo tiene que haber gente con experiencia, sí o sí, bla, 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 bla. Y si dan el paso a cambiar a Mazepin y Mick Schumacher, pasan a lo contrario, 2 rookies. Y bueno, al final la pela es la pela, no van sobrados, en Haas no van sobrados, y en Haas no va sobrado. Y vamos a ver cómo es el acuerdo de Mazepin, si no van más allá de incluso comprar la escudería, porque dinero tienen. Pues sí, a ver, yo a Mazepin no lo conozco, no sé si tiene potencial, si no sé cómo lo está haciendo en categorías inferiores, pero está claro que Grosjean y Magnussen
son pilotos a los que ya se les ha pasado su momento en Fórmula 1. No, es verdad que el Haas no ha sido un coche muy competitivo, ha tenido un par de años buenos, pero ahora está quizás ahí en un impasse de bajo rendimiento o de luchar por unas posiciones de la tabla muy lejanas al podio. Pero sí que da la impresión de que los pilotos que tienen no le sacan el rendimiento que le podrían sacar al coche. Ya no sé este año, porque este año quizá todos están pasando muy desapercibidos, tanto los pilotos como el coche, pero la última temporada y media o 2 temporadas sí que veíamos claramente que esos pilotos no daban la talla. A ver a quién traen y cómo y qué rendimiento le pueden dar. Sí, no, poco más que añadir realmente en este tema. Yo creo que todos no estamos de celebración y nada, a ver a qué pilotos pues nos traen. Uh-huh. Esperemos que den mayor rendimiento, ¿no? que lo que tenemos hasta ahora, porque es que además yo siempre, cuando pienso en Haas, siempre pienso en la oportunidad perdida, ¿no? O que estamos perdiendo de atraer al público estadounidense. Y ojalá, ¿no? Surgiera un piloto estadounidense que fuese bueno y que realmente arrastrase gente y se sumase, ¿no? Toda la afición al automovilismo que hay allí, o aparte de esa afición al automovilismo, a la Fórmula 1. Yo creo que saldría ganando en este caso, en la competición que nos gusta tanto aquí. Yo no sé si en Estados Unidos es tan, por así decirlo, localista como podemos ser aquí, por ejemplo, en España, que yo qué sé, con un deporte desconocido, hay alguien español que es el campeón del mundo y enseguida, pues periódico, hay portada. En cambio, Estados Unidos, no sé, es tan gigante que, hombre, mejor, ¿no? Que haya alguien de su país ahí representado, pero tampoco, no sé por dónde, en ese sentido, entrarle al mercado, ¿no? En este caso específico, el piloto pues tampoco, no sé, sería la clave para que la Fórmula 1 explote en Estados Unidos. Más allá de que la propia competición se amolde más a sus cánones, ¿no? Pero bueno, sería un poco repetir la fórmula de, yo qué sé, para ser una copia de la NASCAR o la IndyCar, pues para eso medio la IndyCar o la NASCAR, no sé. Cada uno, no sé. Yo creo que al final la Fórmula 1 es europea y va a morir siendo europea en ese sentido, ¿no? Sí, tiene mucha diferencia con las fórmulas que vemos en los Estados Unidos y bueno, no hay más que ver cómo funciona la Indy, cómo funciona la NASCAR para darse un poco cuenta de que es otro tipo de espectáculo completamente y absolutamente distinto y que no va a llamar tanto la atención en ese mercado, ¿no? Y avanzando de tema, también tenemos una propuesta que se está hablando y es en cuanto al límite de presupuesto de los equipos, que es algo que ya conocemos, que ya llevamos muchos años viendo y que bueno, está encorsetando un poco a la Fórmula 1 y ahora se habla de algo que afectaría a los pilotos y es de un límite de unos 30 millones de dólares para pagar a los dos pilotos de la escudería, al dúo que es los dos pilotos titulares, ¿no? Entiendo que aquí no entrarían ya pilotos de pruebas ni nada similar. Y que dentro de esos 30 millones de dólares que tendrían que repartirse entre los dos, que en principio no se dice nada de cómo, aquí estábamos hablando de que como tengas un fuera de serie y le tengas que pagar los 29,5 millones y al otro 0,5 millones de dólares, bueno, pues las vamos a tener interesantes. Eso. Y que dentro de estos límites presupuestarios, que si hubiese la posibilidad de que el equipo no gaste el que tiene asignado del propio equipo, no el que tiene asignado a los pilotos, bueno, pues complementar esa ficha de los pilotos en hasta 10 millones, por ejemplo.
que no estuvieseis utilizando en el presupuesto general del equipo. Con lo cual, nos vamos a intentar equiparar todos los equipos lo máximo posible en cuanto a coste y en cuanto a los pilotos, algo que hasta ahora pues no habíamos tenido en cuenta. Y bueno, pues la verdad es que por ahora es una propuesta que hay sobre la mesa, pero podría hacerse realidad en un par de años. Sí, yo me muestro a favor de que haya un límite salarial para los pilotos, al igual que hay en otros deportes, precisamente americanos. Y precisamente esto sería también, podría equilibrar un poco la balanza entre las diferentes escuderías, porque tal como está planteado a día de hoy, el límite presupuestario, pues sí, todos tienen que tener un límite de 145 millones, pero al final los equipos más potentes siempre se van a poder adquirir el piloto teóricamente más bueno porque le van a poder pagar más, con lo cual pues alguien ahí que no pueda ni juntar 4 perras para estar en la escudería, en la competición, pues evidentemente este piloto ya no se lo va a poder permitir en la vida, ¿no? Mientras que hay cierto límite, si se aprueba esto, que habría que ver cómo se articula y tal, ¿no? Pues cabría la posibilidad de cierta igualdad, que después la haya, pues ojalá, pero bueno, habría que verlo funcionando. Evidentemente, si esto se activa, pues todos los contratos que ya estén firmados o que se vayan a firmar, por ejemplo, me viene a la cabeza el mastodóntico contrato de Hamilton, pues esos se van a mantener, pese a que entre en vigor la norma esta a partir de 2023, sí finalmente se aprueba. Serían los contratos a partir de 2023, si esto se aprueba así, los que tendrían que tener estas consideraciones. A mí me parece raro, la verdad. No sé si es positivo o negativo, no estoy ni a favor ni en contra, pero yo no sé cómo van a hacer para un deporte donde ahora mismo hay pilotos, que ya no equipos que se gasten más de 30 millones, hay pilotos como individuos que cobran más de 30 millones. ¿Y cómo convences tú a Hamilton, por ejemplo, de que no solo se baje el sueldo, sino que además tienen que, o sea, parte del tope, se lo tiene que bajar más aún? Quiero decir, si ahora mismo cobra 40 millones o 45, no es que se lo tenga que bajar a 30, es que se lo tiene que bajar a 20 o 20 y pocos, porque también hay que pagarle a Bottas de ese dinero. No sé, si lo consiguen y los pilotos están de acuerdo, pues oye, perfecto. Bueno, sí, es que sí, realmente, José, sería el único caso que estamos hablando que supera los 30 millones, el único no lo piloto. sé. ¿Cuánto va a cobrar Fernando Alonso? Porque Claro, no lo cobra sabemos, poco. pero estamos hablando de que igual como muchísimo son 2-3 pilotos a los que realmente les afectaría esto, porque el resto, bueno, Sí. soñarían con alcanzar los 30 o más. Porque tampoco creo que Vettel esté ganando. Estaba yo pensando, imagínate que tienes en tu equipo, bueno, como posiblemente que termine pasando, a Hamilton y a Russell, ¿no? Y que Russell tiene un patrocinador que pone 20 millones. Pues a Hamilton le puedes pagar 50, entonces, porque tendría esos 30 más los 20 de Russell, ¿no? Claro, es que cuando decía el tema del articulado, es que también hablan de cómo es cómo juntar todo esto con posibles patrocinadores que pudiera tener el piloto. Esto voy a acabar de introducir tú, que el piloto traiga un sponsor. Claro, esto estamos hablando con supuestamente lo que se ha comentado en la reunión de la Comisión de la Fórmula 1 el pasado lunes, que aparte del tema de los motores, que no se ha filtrado nada de momento, esto sí que se ha filtrado del tema del límite salarial que hablaron, pero sabemos lo que nos han dejado, lo que han filtrado, pero no sabemos a ciencia cierta el articulado, si tal, si esta cláusula tienes que hacer esto, si traes dinero pues no se te permite tal, o si fulano tal, y no sé. Yo creo que, a ver, en la NBA hay unos límites, en la Es justo NFL lo que iba a comentar. hay unos Yo también estaba límites. pensando en la NBA. Claro, o sea que es que vamos a ver, aquí el problema, yo no lo veo problema. O sea, Hamilton que dice, o me pagas más de lo que te puedo pagar o dejo la Fórmula 1, pues deja la Fórmula 1. Quiero decir, o sea, no hay ningún equipo de Fórmula 1 al que puedas ir en el que te vayan a pagar más de
más de esta cantidad, con lo cual a mí me parece bien en el sentido de que mete un poco de lógica en todo el asunto. ¿qué gana- y qué gana aparte, la no Fórmula 1 olvidemos, metiendo una normativa que expulsa, entre pues comillas? rebajando el sueldo de determinados pilotos, que es insano. O sea, Sí, pero que es éticamente incluso cuestionable. Pero la Fórmula 1 como negocio y como deporte le viene bien que esté ahí Hamilton, ¿no? vamos a ver, no, porque vamos a ver, o sea, si Hamilton cobra mucho dinero, ¿no? Entonces, si no tienes tope salarial, incluso puede haber una subasta. Yo voy al que más me pague. Entonces empezamos a subir. Pero si tú tienes un tope salarial, en el momento en que llegas a ese tope, no, a partir de ahí no vas a cobrar más. Y si el año que viene para correr tienes que rebajarte 10 millones de euros, pues es que o te rebajas 10 millones de euros o no corres. Y Sí, de sí, todas no sé si me está formas, explico. clarísimo. Entonces, O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero a la Fórmula 1 como negocio, no sé, imagina, cuando Cristiano Ronaldo se fue del Madrid, a Tebas le sentó como una patada en la zona noble, porque perdía dinero de las televisiones, perdía audiencia, porque Cristiano arrastraba a mucha gente. En la Fórmula 1 con Hamilton entiendo que pasará lo mismo. Una Fórmula 1 sin Hamilton perderá parte de su público. Entiendo que al negocio a lo de mejor, Fórmula 1 a lo no le mejor interesa. perdemos a pero Hamilton. A entendemos lo que mejor perdemos a Hamilton, pero va a ser el último que perdamos. Pero te Porque el quiero resto, cuando decir, entre, ya van a saber lo que hay. Estamos Sí, sí. hablando de 30 millones para los dos, lo que decía Dani, que a uno le pueden pagar 9,5 y al otro 0,5, pero no se me ocurre una categoría del motor más allá de la Fórmula 1 donde se permitan sueldos de más de 25 millones. No se me viene ninguna a la cabeza. Es que es una burrada. Y luego aparte está que si ahorran en los costes anuales, le podrían subirle más el sueldo, con lo cual... Claro, aparte es lo que decía Dani, que ese Mira, 30... si nos ponemos tal, Teórico. ojalá en vez del tope salarial en 30 estuviera en 20. Claro. Pero yo entiendo, Juan, estoy de acuerdo contigo, entiendo tu argumentación. Me parece que es, o sea, la palabra es ético. Pero no sé qué persigue la Fórmula 1 como negocio con esto. Porque tú piensas en la NBA y sí, Yo en la entiendo que NBA. rebajar los costes. Sí, pero A ver, no es que tiene no mucho sé sentido. dónde está la ganancia. No tiene mucho sentido que el límite sea de 145 y haya un tío que gane 45. Dices, Vale. hostia, ¿cómo puede Pero ser? es que, claro, el sueldo de los pilotos no entra en el límite, ¿no? Ya, por Ahora eso. mismo, a día de hoy. Por eso se quieren... Sí, claro, realmente, a ver, yo entiendo que al sacar el sueldo de los pilotos del límite, lo que estás haciendo es igualar las condiciones de ingeniería, que al final esto es un deporte de ingeniería. Si tú metes ese presupuesto para sueldos dentro del límite, Mercedes va a tener 50 millones para gastarse en el coche y Williams va a tener 140. Quizás eso haría que Williams tenga un coche competitivo, pues quizás. O quizás Podrías Williams, compensar que el que que no tiene llegue peor al coche tiene límite, mejor piloto. o Haas no llega al límite, No sé si eso sirve. esa parte que no llega al límite la puede aprovechar para pagarle 60 millones a Hamilton, porque Sí, lo que sí. no llega, Bueno, pues se lo eso- suelta a Hamilton y se viene a mi equipo, Eso que puede- supuestamente eso es el puede mejor. Sí, eso puede hacer que tengas mejores pilotos en peores coches y eso iguale las condiciones. Bueno, pues quizás es un experimento que quizás pueda salir bien. Pero sinceramente, en la NBA creo que tiene mucho sentido. Digo la NBA porque creo que es así el deporte que todos tenemos en la cabeza con límite presupuestario. Es un deporte de físico, donde lo que importa, lo que gana partidos, es tener a los mejores jugadores en tu equipo. Al haber un límite salarial, hace que la mayoría de equipos o casi todos los equipos puedan acceder a casi todos los jugadores y eso hace que haya un mercado de fichajes muy movido donde se igualan mucho las fuerzas entre unos equipos y otros porque todo el mundo puede acceder a buenos jugadores. En la Fórmula 1 no es un deporte de pilotos, es un deporte de equipos, de coches. Claro, sí, el Aquí te componente interesa tener coche, el coche más rápido y puedes poner al piloto más lento y el más malo en el coche más rápido que posiblemente si no gana carrera haga podios. Entonces, ¿de qué te sirve que todo el mundo pueda acceder a buenos pilotos si lo que les estás promocionando es, oye, ahorra costes en tu coche para poder acceder a mejores pilotos? No, coño, gástate el dinero en el coche, que es lo que importa aquí. No sé. Hombre, yo es que creo que realmente ninguna escudería va a dejar o sea, va a restarle dinero al desarrollo del coche por pagarle más a un piloto. Me parecería muy difícil. Entre otras cosas porque también los buenos pilotos pretenden correr en los buenos coches. Y entonces,
yo estoy convencido que Hamilton, o cualquiera, pero vamos, Hamilton, seguro que está cobrando lo que está cobrando en Mercedes porque se lo pagan. Pero si lo que le están pagando en Mercedes se lo paga, como decíais antes, Williams, no iba a correr en el Williams, iba a estar corriendo en Mercedes cobrando menos. Bueno, También hay un podríamos factor dar circunstancias. Sería bonito, al menos, ver esas circunstancias. A ver, hay un factor a tener en ¿Cómo es cuenta. en fútbol? Futbolistas. ¿Cómo es? ¿Cómo el dicho? Futbolistas. Joder, cuando lleva al fútbol eso se ¿El qué? cantaba. Mercenarios. Mercenarios. Mercenarios, bueno, pilotos, mercenarios. Jugadores mercenarios. A ver, realmente Jugadores mercenarios. se aquí, puede entender pilotos, como una mercenarios. normativa que va a afectar a Hamilton y como muchísimo a Alonso o a alguno de ellos. Se va a afectar a un La piloto. cláusula Hamilton. La ley Es la Hamilton, ley como la ley Hamilton. Beckham, pues igual. Es la ley Hamilton. Pues estamos de acuerdo en esto, porque no creo que Carlos Sainz de momento no va a ganar eso ni de broma, ni Leclerc, ni Verstappen de momento aún. No llegan. Verstappen igual también cobra lo suyo, ¿eh? No, sí. No sé cuánto cobrará, milloncejos, pero seguro que... pero no llega a los 30. Más que Carlos Sainz también. No llega a los 30. No llega ni de lejos, seguro. No creo que llegue a los 30, no. O sea, es la ley Hamilton, yo creo, ¿no? Y es una ley que sale por parte de los equipos, que no es que no, hemos hecho una encuesta y en la encuesta los aficionados nos han pedido establecer un límite salarial a nuestros pilotos. No, somos nosotros los que acordamos poner el límite a estos que ponemos en nuestros pilotos. En concreto a Hamilton. A mí lo que me hubiera gustado es que la norma también se aplicase al revés, ¿no? Es decir, si no te gastas 30 en pilotos, puedes sumárselo al desarrollo del coche. Claro, eso es lo que no... Eso En la sería más nota dicen Y no es porque vaya en justamente contra de los pilotos, entendamos. O sea, quiero decir, no es que los quiera mal, pero simplemente que es que es exagerado lo que cobran. O sea, lo mismo que hay futbolistas que es exageradísimo lo que cobran, pues hay pilotos que es exageradísimo lo que cobran. Y hay otros que no, que cobran pues lo que deben cobrar bien. O sea, no estoy hablando de Y al todo. final es eso, Juan. Es que Pero- aquí lo que iguala el deporte y lo que da espectáculo es que haya buenos coches y que los equipos pequeños puedan tener buenos coches. Y para eso tienen que invertir dinero en el coche. Entonces, Que al también final te yo digo una entiendo- cosa. Al final es una decisión puramente de negocio. A nosotros no nos va a afectar. O sea, no va a cambiar el espectáculo esta ley. Los equipos se sacan esta ley o esta cláusula Hamilton y consiguen aplicarla y que Hamilton se baje el sueldo, pues ole por ellos. Quiero decir, es un acuerdo interno al que a nosotros nos debería de dar igual. Estamos aquí hablando de esto porque tenemos un podcast de Fórmula 1, pero no va a ser un tema de discusión en la calle. Yo entiendo que a lo que le interesa al negocio es poner normativas y condiciones que hagan que los equipos se puedan gastar dinero en el coche y puedan tener, sobre todo, algún tipo de balance económico, como el balance de potencia que hay en el WEC, algún tipo de balance económico que haga que los equipos pequeños se puedan gastar más dinero en el coche para que después tengan más fácil llegar a ese escalón. Pero bueno, yo qué sé, yo soy un tío que lo ve por la tele, no mando nada. No, sí, lo que comenta José es importante porque en la NBA, bueno, los deportes americanos profesionales, pues sí, hay un límite salarial, pero es todo físico al final. Aquí hay, sí, un piloto y tal, un atleta, pero también hay el factor máquina, que no hay en esos deportes americanos. Y ahí es fundamental, además, parte fundamental, ¿no? Y hay que saber conjugar toda esta película, ¿no? Que tiene su idiosincrasia diferente a lo que vemos en NBA, NFL, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es un factor importante, pero también te digo una cosa, nadie le está poniendo la pistola en la cabeza a Mercedes para que ahora mismo le pague 45 tacos a Hamilton o los que sean, o sea, se lo pagan porque quieren pagárselo, o sea, se podrían fichar a un fulano que les cobre 100.000 euros, seguro. ¿Por qué no lo hacen? Oye, ¿cuándo entra en vigor esta normativa? ¿En qué temporada? Se habla para el Dicen- 2023. Dicen que para 2023. Probablemente ya se haya acabado el contrato de Hamilton. Bueno, no te Ya creo. el siguiente lo negocia por 29 y pico. Claro. El segundo ya eso. Por 29.900. Que recordar Bueno, habrá que ver también cómo influyen los patrocinios, porque seguro que de aquí
echa la ley, echa la trampa. El que tú Claro. estés en Mercedes, por ejemplo, que tengas el coche ganador, parte de tu sueldo lo vas a sacar por el otro lado. Porque es algo además que Es pasa más, sí. en la Fórmula 1. Parte PSG, vienen los NBA, árabes. Tal como lo estás contando. Tal como lo estás contando. Por ejemplo, Haas o Williams se podría dar el caso Me de paga que en una lugar de un límite fundación. presupuestario de 145 llegasen a un límite presupuestario de 175. Porque sus pilotos no lo pagan ellos. Lo pagan los patrocinadores. Me lo paga una fundación y tal. Ahí. Nada. Sí, Claro. cuando hablamos del límite para las escuderías, ya dijimos, bueno, aquí seguro que hacen trampas y tal. Y la FIA, no, vamos a poner auditorías aquí, no sé cuánto. Bueno, el próximo año empieza a funcionar todo esto. Vamos a ver. Sin el buzón de chivatazos, que también ha puesto la FIA en funcionamiento para que los equipos se chiven si alguien se salta el límite, pues hay uno de pilotos que aprueban todo esto. Y va a ser curioso porque ya digo, si la prueba, para mí es la ley Hamilton, porque esto es una oferta a día de hoy a Hamilton. Tampoco veo a Alonso a día de hoy sacándole a Renault Yo no 30 sé kilos cuánto va a a más. cobrar Alonso, pero me extrañaría que no haya algún tipo de acuerdo o cláusula, llámalo X, que no exija que le igualen el sueldo del piloto mejor pagado de la parrilla. O sea, no Ya, no pero sé si he ¿cómo dicho eso o saben lo ellos contrario. cuál es Creo el que he dicho lo piloto contrario de mejor lo que quería pagado? decir, pero bueno, Alonso habrá dicho, a ver, aquí quién es el que más cobra. Hamilton, ¿cuánto cobra? 45, pues yo igual. Pero ¿cómo sabe a ciencia cierta cuánto cobra Hamilton? En teoría no lo Hombre, puede yo creo que saber. entre ellos se saben. Al final los agentes, No, ya, Toto Wolff pero representa la mitad bueno. de la parrilla. Que no, a Vitebull le ha pagado ya también a 7, 8 de los que están ahí corriendo en otros equipos. Al final se sabe. No, sí, seguro que se saben y las cifras que se suelen decir fallarán 1.000 euros arriba, 1.000 euros Claro. abajo, como muchísimo. La mitad en dinero y la otra mitad en publicidad del Quimoa ese. Sí, ¿Habéis puede visto ser. a alguien con alguna prenda de Quimoa? ¿Cómo es? Es Quimoa, ¿no? A Emma, Sí, yo tengo. ¿Tienes una gorra de Quimoa? Tengo gorra y una sudadera, sí. He invertido ¿Dónde se compra eso? en la Online, web. nada más. ¿O ahora acaban de sacar ¿Pero tienen una alguna- tienda en Amazon. En la ¿eh? web y en Amazon. Por cierto, no estamos patrocinados por Quimoa, aunque sí, Nos dejamos. nos Y es, dejamos, o sea, insultante lo que Cancelamos vale nuestro cualquier contrato cosa. con Aranco si viene Quimoa, ¿eh? Nosotros nos dejamos, o sea, no, ahora mismo no nos patrocina nadie, pero oye, si el correo es desde boxespodcast@gmail.com, ahí nos podéis hacer llegar vuestros patrocinios jugosos. El No, caso- pero eso, o sea, me imagino que será bastante cara, ¿no? La ropa. Bueno, no te creas, hay de todo. Hay de todo, sí, No, sí. precio, O sea, precio normal Juan, de una Juan, marca, ¿qué de quiere una decir? marca Que que soy está un de moda millonetes y yo, ¿me ves? medio cara. Juan, ¿me ves de millonetes yo para ir? No me sobra el dinero. No, pero yo qué sé, lo típico, pues yo qué sé, hay caprichos, te das un capricho y ya está, pues es un No. capricho. Pero No. Nah, pues es igual que valen, no lo sé, que lo digo, es caro- lo digo euros porque una es que me sudadera, lo parece, que vale cualquier marca o sea, pequeñita. o mucho Lo que es vende, caro o es la mucho co- vende, o si no, Lo que es caro es la Fórmula ropa 1, de la Fórmula es muy 1 caro. de cada equipo. Que por una camiseta te claven 70 pavos. Bueno, como el fútbol, más o menos. Bueno, como en el fútbol, sí. Como el fútbol. Pero una sudadera 200 pavos. O sea, lo que es prohibitivo es la ropa oficial de cada equipo y sus chuminadas por ahí. Que está muy guay. Si eres fan, tienes la posibilidad, pero no llega a todos los precios, ¿eh? Esos artículos, al menos. Bueno, si Fernando Alonso nos está escuchando, que nos mande unas sudaderas y unas gorras y nosotros emitimos el programa en Twitch vestidos de Quimoa. Sí. Sí. Ponemos aquí a Juan, En ¿no el, lo veis? en el museo vendían cosas muy divertidas como piezas usadas de coches, en plan tornillos y caralladas así, o sea, cosas pequeñitas. No me acuerdo cuánto valía. Eso, En serio, ya no me acuerdo. eso se vende en todos los lados, Juan. Sí, Sí, pero yo también es que solo vimos, estuve en un lado de eso. pero también vimos cuánto valía el casco estuve y en- el mono de Alonso allí. El Sí, casco. eso era un poco más caro. Ojo, que son réplicas, que no son los de verdad. No, el mono era de verdad, el casco era réplica. El mono era de verdad, bueno, el pues- casco no. En el museo Acaba de Ferrari subastar uno te ahora. vendían piezas de verdad.
Sí, ahora No, hemos allí, estado- o sea, en el Museo de Fernando Alonso, ya te digo, había como cajitas y además escogías tú la que querías. O sea, era como, no sé qué es, ya no me acuerdo realmente, eran tuercas y cosas así, tornillos y... Sí, pero no de ningún Fórmula 1 ni que la gente se vaya a imaginar que han desmontado el Minardi y lo han puesto por piezas allí a la venta. No. No, sería... No, yo me imagino que sí, que serían piezas de repuesto que en algún momento dado... Bueno, no sé, estoy inventando, no sé. A ver, Bueno, Ferrari te pasados- vendía una bigotera del coche, ¿eh? O sea, te lo vendía al morro entero. Costaba una pasta, eso sí, ya te lo puedes imaginar. Pero Sí, te sí. vendía el morro de un coche. Sin ningún reparo, además. Y además luego hacían mesas con las bielas de motores y cosas así. Todo muy de diseño, muy ¿Y tal. cuándo estuviste tú en el Y- Museo de Ferrari? En 2005. Ostras, no lo sabía, qué envidia me estás dando, tío. Pues estuve, además, se corría en aquel momento en Australia. Se corría en Australia y yo estaba en Maranello. Y aproveché, fui allí, hice la visita. La verdad es que bastante interesante. Además tienen mucho material y mezclan lo que es Ferrari Fórmula 1 y Ferrari, pues, el coche de calle. Y recuerdo además que tenía montado un muro con sus pantallas y con todas sus historias, y sí que tenían allí puesta una proyección, y de hecho se les había quedado parada la proyección, y tengo la foto allí hecha, porque creo que en aquel Gran Premio de Australia Fernando Alonso subió al podium y justo la imagen que tienen puesta allí en medio de todo el museo de Ferrari aquel día, que no había mucha gente porque además es que estaba nevando en la zona, es Fernando Alonso en el podio levantando un premio vestido de Renault. Uh-huh. Y allí estuvo pues una hora y media que estuvimos en el museo, o que estuvimos pasando por aquella zona. Estuvo allí Fernando en un sitio destacado en el Museo de Ferrari. Tengo que A ver si confesar, nos toca la lotería y la próxima quedada desde boxes es allí en Sí, sí. Maranello. tengo que confesar que si me sobrara el dinero, como mi mesita del té en el salón, en vez de tener una mesa con que los soportes fueran Mac Pros, tendría un V12 con una rollo de cristal por encima. Si me sobrara el dinero y pudiera comprar el V12, ¿no? Pero no. Bueno, normalmente las piezas que te venden son más pequeñitas, ¿eh? Sí, no llega a tanto. Me da para prendas de quimoa de momento. No voy sobrado. Venga, vamos a seguir, que si no luego yo me caigo de sueño. Ya de hecho me estoy cayendo de sueño. Bueno, si Pues os nos parece, vamos a Portugal. efectivamente. Nos vamos a Portugal y empezamos por la clasificación. O sea, por la... No sé si hay algo en los libres, Emma. Si no, nos vamos directos a clasificación. Sí, en los libres hubo algo. Al final de los terceros libres se empezaron a caer a pique las alcantarillas. Que según comentó Michael Massey, no es que las alcantarillas saltaron por los aires, fue fruto del nivel de absorción que tienen los difusores de los Fórmula 1 y tal, sino es que el cemento que las sujeta, según él, se iba a pique, se hundía el cemento que las sujetaba y eso hacía que quedaran ahí libres. Y bueno, pues los libres 3 no pudieron finalizar porque surgió este problema. Y la clasificación creo que empezó como en torno a poco más de media hora de retraso según el plan previsto para solucionar el tema de las tapas de alcantarilla que rodean el trazado para que en caso de lluvia pues no se formen riachuelos por el trazado. Joder, perdona, Emma. José, igual tú controlas más que yo, pero es que estoy flipando con lo que acaba de decir Emma. O sea, no lo había escuchado eso. Y que el cemento, o sea, que es el hormigón el que a compresión falle. O sea, si me dices que es al revés, que es por succión, no por compresión, pues aún me cuadraría un poco, pero, o sea, es como muy raro eso. Me estoy enterando ahora, la verdad, de que era el hormigón lo que fallaba. Yo asumí directamente que era que por
por la diferencia de presión se levantaban las tapas de alcantarilla, como pasó hace mucho tiempo, no sé si fue en Mónaco o en Singapur, algún circuito así pasó, que se levantaban las tapas de las alcantarillas. Y imaginé que era lo mismo. Pero lo que tú dices, si falla el cemento, hombre, o el asfalto del circuito está muy mal hecho y en esa zona no hay o sea, está echado un cemento de un hormigón de mala calidad, o no hay una estructura de cimentación debajo, de cimentación de solera, de nada, o es que realmente falla por succión, atracción, pero vamos, no sé, tendría que ser una mezcla de hormigón que sea un 95% arena. No sé. Arena. No sé, Puede ser. Oye, y el trazado lo reasfaltaron hace poco, que como lo pudimos ver, había zonas que no reasfaltaron y el trazado se reasfaltó hace poco, porque claro, tú cuando ves un tema de alcantarillas, perdón, como decía José, pues esto ya ha pasado en Mónaco, en Azerbaiyán, en Malasia, cuando Grosjean se encontró con un hueco ahí y tal, ya ha pasado, con lo cual dices, pues en la inspección previa del jueves o el miércoles, no sé cuándo es, dices, pues ojo avisor, ¿no? Para tener esto controlado. Y pues no, se encontraron con este problema y bueno, al final lo resolvieron adecuadamente para celebrar la clasificación y después la carrera, porque que yo sepa no volvió a surgir el problema. Eso sí, la clasificación empezó con media hora de retraso según el plan previsto, que por cierto a mí me vino de perlas, pero en fin, eso, que ese fue el motivo del retraso y de toda esta historia que se montó en Portimao previo a la acción real en pista, ¿no? En la Q1 se quedaron los habituales, que ya son Latifi, Magnussen, Grosjean, Giovinazzi y Raikkonen. En la Q2 también más o menos los habituales de siempre, Vettel, Russell, Kvyat, Stroll y Ocon. Quizás lo de Stroll, que también, por esto se me olvidó comentarlo, tuvo ahí un encontronazo con Verstappen en los libres del viernes. Tuvieron ahí un choque en la curva 1. Yo creo que Stroll, el tema de los retrovisores, como que no se lleva muy bien con ellos, porque ya no es la primera vez que por un tema de retrovisores, no sé si los calibra mal, su punto muerto, qué demonios. Aquí también es cierto que colaboró bastante Verstappen para el toque en los libres, las cosas como son, más Verstappen que Stroll, pero lo cierto es que a lo largo del fin de semana Stroll tuvo su historia en esta curva precisamente, con el tema de retrovisores y demás. Después en la Q3, bueno, antes que nada, al finalizar la Q2 más o menos, Ricciardo se iba largo y tocaba con la parte trasera del monoplaza contra la escapatoria, con lo cual pues en el equipo tuvieron que cambiar el alerón trasero y vamos, que pese a clasificarse para la Q3 no le dio tiempo ni por poco, pero no le dio tiempo ni tan siquiera hacer un intento en la Q3, con lo cual fue 10º. 9º fue Gasly, 8º Norris, 7º Sainz, 6º Albon, 5º Pérez, 4º Leclerc. Ahora comentaré algo de Leclerc. Aquí, bueno, tendremos que comentar algo del tema Ferrari, ¿no? Vettel 15 y Leclerc 4º. 3º Verstappen, 2º Bottas y Hamilton, que no perdona, y se llevó la primera pole en este nuevo trazado que estrenaba la Fórmula 1. Una pole más para Hamilton. Y lo que voy a comentar de Leclerc, por un lado, bueno, quizás lo comentamos después del repaso a la carrera, pero bueno, tenía un par de datos aquí guardados. El primero ya lo dije antes, el tema de los 63 puntos de Gasly la temporada pasada con Red Bull y lo que llevamos esta temporada. Y después también tenía un dato de Leclerc, que va quinto en el Mundial de Pilotos, y nunca en la historia de la Fórmula 1 ha quedado un piloto entre los 5 primeros
pilotando un coche de una escudería que ha quedado en la parte baja, en la segunda mitad por abajo del Mundial de Constructores, que es como está Ferrari a día de hoy, que es esta. O sea, que está desde la mitad para abajo, pues nunca ha quedado un piloto entre los 5 primeros teniendo un coche cuya constructor clasifica de la mitad para abajo del Mundial de Constructores. Claro, es una cosa curiosa, ¿no? Porque ahí al final los puntos, obviamente, que llevan los constructores son los puntos que llevan los pilotos. Es la suma de los dos pilotos. Entonces aquí lo que estamos viendo es un piloto que está relativamente arriba cuando su compañero de equipo está en la otra dirección. Es decir, prácticamente que no está sumando puntos. O sea, aquí al final lo que nos está mostrando es la diferencia de puntos que hay entre Sebastian Vettel, que lleva 18, y los puntos que lleva Leclerc, que son 75, dónde está dejando al equipo Ferrari. Y también un poco los repartidos que están los puntos entre los rivales, ¿no? Porque si bien la diferencia no parece muy abultada, sí que son de quinto a decimotercero. O sea, hay bastantes pilotos que están metidos a la clasificación en el medio y que obviamente pilotos más equilibrados están dando pues más puntos a su equipo de los que tiene ahora mismo el equipo Ferrari, ¿no? Ahí nos da un poco esa media, ¿no? De los puntos que está consiguiendo Leclerc y los pocos que está consiguiendo Vettel en un campeonato que está siendo, yo creo que de los más disputados en cuanto a constructores. Sí, es cierto que la quinta posición momentánea de Leclerc, pues perfectamente, como tú decías, puede caer 5 plazas a lo poco que se confirme dónde está por constructores, pues puede caer esas plazas, ¿no? Pero a día de hoy pasa esto que he comentado, ¿no? Y evidentemente pues se hizo aquí en Portimao, en el Gran Premio de Portugal se hizo muy notorio. O sea, que uno clasifique, sea el último de la Q2 y el otro consiga meter el coche cuarto, y después, bueno, cuando hablemos de la carrera, era un cuarto de no regalado, sino de estar ahí porque lo vale. Sí, es que desde luego, a ver, es un poco anecdótico, ¿no? Porque bueno, son 10 equipos, el sexto es Ferrari, ¿no? Pero sí que el resto de equipos con los que están compitiendo, porque además ahora están compitiendo con Racing Point, con McLaren, con Renault, esos equipos sí que tienen a sus 2 pilotos por encima de Vettel y cerca de Charles Leclerc. Incluso Renault, por ejemplo, es cuarto con Ricciardo por encima de Charles Leclerc, ¿no? Aquí habla mucho de lo que ha perdido Ferrari en los últimos años y de la diferencia que hay entre Leclerc y Vettel a día de hoy. Que incluso Vettel llegaba a insinuar que su coche no era el Ferrari A, que era un Ferrari distinto al de su compañero de equipo y que ahí pues no le estaban dando los mismos materiales para luchar que tenía el piloto principal del equipo. Sí, es que incluso... Y aunque así fuera, o sea, yo no pienso que Vettel tenga un Ferrari B. Creo que los dos tienen el mismo coche. Pero aunque así fuera, me parecería normal. Vettel va a salir del equipo y no está dando resultados. Por lo tanto, a día de hoy es el segundo piloto. No, obviamente es el segundo piloto. Pero de todas maneras es que, vamos, la diferencia es que le dan otro coche y además le dicen, mira, te vamos a rajar las ruedas. Y le dan el coche con las ruedas rajadas. O sea, es que las diferencias son abismales y pensando que Vettel, a ver, no es un piloto teóricamente segunda. O sea, ha sido campeón del mundo en repetidas ocasiones. Siempre lo vamos a discutir esto, ¿no? Con un coche ganador, sí, pero algo tiene que poner de su parte. También Bottas tiene un coche ganador y no le da problemas o tantos problemas a Hamilton. Y yo creo que en su momento, cuando Vettel
corría con Mark Webber. No creo que Mark Webber era un mal piloto, pero bueno, Vettel estaba un poco por encima. O sea, tiene habilidad y de repente esto, no sé, o sea, es que me parece una cosa muy extraña, pero vamos, yo desde luego no creo que le estén dando un coche que no es un Ferrari. Lo de Pero bueno, segundo piloto, es increíble la diferencia. lo de segundo piloto es lo que contestó Binotto textualmente cuando le hicieron llegar estas sospechas que sembró Vettel sobre el tema de que su coche no era igual que el de Leclerc. Básicamente vino a decir Binotto que esperaban algo mejor de un segundo piloto, textualmente. A ver, ya sabemos que el tema Vettel-Ferrari pues está cuerno quemado, por mucho palabrería y tal que digan, pues cuerno quemado desde el momento en el que le dijeron no sigues, cuerno quemado. Y me podría creer que Leclerc tiene un mejor material que Vettel, pues me lo podría creer, pero es que tampoco hay una diferencia tal para que un tío sea cuarto y el otro sea el último de la Q2. O sea, es que va en contra de la propia Ferrari, yo creo, ¿no? O sea, sembraría demasiadas sospechas diciendo cómo, o sea, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa? ¿Que a uno le das material para no clasificarse tan siquiera para Q3 y otro le das material casi para luchar por el podio? ¿Qué me estás contando, no? O sea que, no sé. Evidentemente no van a acabar de la mejor manera y la historia está de Vettel diciendo que espera acabar con la mayor dignidad en Ferrari, pues no creo dónde va a conseguir esa dignidad y seguramente sea la primera temporada de Vettel en la cual debutó en Fórmula 1 que no consiga ni tan siquiera un podio, porque a margen de estas, todas las temporadas que ha estado en Fórmula 1 al menos ha conseguido un podio. Y este año, pues no sé, tiene que abrirse la tierra, aducir los marcianos a media parrilla para que Vettel consiga un podio, tal como están las cosas a día de hoy, con lo cual no lo veo muy factible este asunto, ¿no? Bueno, si os parece, saltamos ya a lo que ha sido la carrera. Una carrera que ha comenzado con varios pilotos o con varias indicaciones de que podía haber lluvia, que podía estar lloviendo ya en alguna zona del circuito y que nos ha dado una salida, desde luego, de las más emocionantes de los últimos años. Y no porque haya habido montonera, no porque haya habido algún tipo de accidente o similar, sino porque ha habido esa sorpresa y la elección de neumáticos, que el día anterior parecía muy buena, pues ha perjudicado a unos y les ha dado muchas alas a otros. Una en la cosa, salida Dani, teníamos que Hamilton mantenía... Sí, una cosa que me dejé, y también tiene que ver con Leclerc, que fue uno de los tres únicos que pasaron a la Q3 con el neumático medio. O sea que incluso Ferrari va a estrategia ganadora si lo hacen los Mercedes y clasificaron de la Q2 a la Q3 marcando el mejor tiempo con el medio, a diferencia de, por ejemplo, Verstappen, que lo hizo con el blando y el resto de clasificados a la Q3. Que después esto tiene que ver con este inicio de carrera que estabas comentando, que unos iban sí, claro, con medios y otros con blandos, con la diferencia de temperatura, encima cayendo gotas. Sí, efectivamente. Bueno, pues como decía, ¿no? Teníamos a Hamilton que salía al principio sin mayor problema, tenía a Bottas por detrás, pero por detrás de estos dos pilotos ya venían más fuertes los coches con neumáticos blandos que calentaban mucho más rápido, que de repente cuando empezamos a llegar a la zona del circuito donde sí que había algo más de humedad y que se había mojado un poco la pista, sí que hemos visto como los pilotos que habían hecho los tiempos con los medios
Leclerc, Hamilton y Bottas, de los que estaban por delante, pues empezaban a tener problemas. Primero teníamos problemas con Hamilton, perdía posición con su compañero de equipo. Quien venía muy fuerte era Carlos Sainz, que ganaba bastantes posiciones y que iba presionando a los dos McLaren. Teníamos algún incidente por la parte de atrás, pero nada así demasiado destacable. Y que, bueno, pues para nuestra sorpresa nos encontrábamos con que a las pocas curvas teníamos a Carlos Sainz consiguiendo ponerse en primera posición, con Bottas segundo, con Hamilton tercero, sufriendo un poco el tema de esa elección de los neumáticos, y que, aunque veíamos pues que era una situación que no era la real, que en el momento en el cual se estableciese bien el tema de los neumáticos, pues se iba a recuperar las posiciones, obviamente, pero que desde luego pues nos dieron para un rato de bastantes adelantamientos, de bastante lucha entre prácticamente todos los equipos, en las que además los dos Mercedes y el Ferrari de Verstappen, de Leclerc, que a priori eran los más fuertes, se convertían en los más débiles de la parrilla en estas primeras vueltas, y nos ha dado pues bastante interés. Desde luego no era el podio lo que se estaban peleando ahí, sino que más o menos los equipos que habían salido con blandas estaban peleando entre ellos para ver quiénes eran los primeros entre los no agraciados con el podium. Bueno, pues teníamos esta primera parte de carrera. A partir de ahí, la lluvia no hizo más aparición, el circuito se ha ido secando, los pilotos con más ritmo y con mejor coche han conseguido volver hacia adelante, y que teníamos a Bottas, que se ponía en primera posición, en segunda posición venía Hamilton, y a partir de ahí pues ya estábamos volviendo a equilibrarnos con los pilotos que, digamos, iban a luchar en la zona media, que es, digamos, donde más guerra ha habido. Durante un rato pues hemos tenido a Bottas liderando, cosa que no ha podido aguantar ese liderazgo, y se lo ha recuperado Hamilton sin mucho problema. Y a partir de ahí pues teníamos, digamos, dos velocidades de carrera. Teníamos los dos Mercedes tirando a lo loco, detrás de ellos se iban poniendo en clasificación Verstappen y Leclerc, que eran, digamos, los cuatro coches fuertes, y a partir de ahí pues el resto de los pilotos iban, digamos, luchando por su posición por detrás del podium. Destacar que los pilotos de cabeza han estado doblando corredores hasta la quinta posición. La verdad es que Hamilton a pesar de ese inicio, pues ha conseguido imponer un ritmo de vuelta muy, muy bueno una vez que han recuperado las posiciones de cabeza, y han conseguido, pues eso, doblar a prácticamente toda la parrilla. Y a partir de ahí, pues para nosotros el interés quizá estaba en las luchas de Gasly y Carlos Sainz, que en las últimas vueltas pues se peleaban con la posición de Sergio Pérez para conseguir llegar, digamos, por detrás de los coches punteros. Y teníamos también, bueno, pues los temas entre Stroll y Lando Norris, algunas de las cosas pues que hemos visto durante la carrera que han sido así más llamativas. Al final teníamos el podium esperado con Hamilton, Bottas y Max Verstappen. Un poco más descolgado quedaba Charles Leclerc, prácticamente en tierra de nadie. En las últimas vueltas, como digo, teníamos la pelea entre Pérez, Gasly y Sainz, que se saldaba con Gasly y Sainz sobrepasando a Pérez, que había hecho una buena estrategia de carrera, pero que al final pues ha quedado un poco a merced de estos dos pilotos que iban con mejor tiempo por vuelta. Luego en octava posición entraba Esteban Ocon, noveno entraba Ricciardo y décimo conseguía entrar Vettel. A partir de ahí Kimi Raikkonen, Albon, Norris, Russell, Giovinazzi, Magnussen, Grosjean, Latifi y Kvyat. El que había quedado fuera era Lance Stroll. Y quizá, bueno,
yo diría que, y ahora me diréis vosotros qué es lo que opináis de esta carrera y cómo os la habéis visto. Diría que desde luego las primeras vueltas sí que han sido bastante interesantes y quizá las últimas, sobre todo en la zona media de la clasificación, sí que hemos visto bastante, ¿no? Lo que sí ha sido un poco más aburrido para mí ha sido esa zona intermedia de la carrera, ese segundo, bueno, entre el primer y el segundo paso por boxes, que en algunos casos ha sido un único paso por boxes, y que, bueno, desde luego, pues no ha dado más que para que Hamilton pasase a prácticamente todos los pilotos y que, bueno, pues se asentase ese último tramo de la carrera, que es donde ha estado la cosa movidita. A mí, por un lado, me sorprendió la cantidad de movimientos que vimos durante la carrera. Imagino que tuvo mucho que ver el tema de cómo los coches trataron los neumáticos, que hubo graining, que unos fueron con el blando, otros con el medio y demás, y esto provocó diferencias de rendimiento claras entre monoplazas, pero en principio no me esperaba a Portimao viendo así en el plano, viendo un par de subjetivas y tal, que se produjeran 58 adelantamientos y unas cuantas batallas que vimos entre varios pilotos, la verdad bastante chulas, ¿no? Batallas que incluyeran, no sé, como 4 curvas consecutivas o una cosa así, que suele ser difícil verlas, ¿no? Con lo cual me sorprendió el circuito. Me gustaría verlo en otras ediciones para ver si es flor de un día y en esta edición y tal, pero en principio me gustó porque, bueno, preveía pocos adelantamientos o casi ninguno y al final hubo hasta para elegir. Después, pues me gustó que... Perdona, Emma, aunque eso sí, todos prácticamente la misma zona y gracias al DRS. Eso también hay que... Sí, es cierto, eso es cierto. Pero bueno, ya... Fueron la curva 1, porque decíamos que habría como 2 zonas de adelantamiento y, vamos, yo ahora mismo es que no recuerdo ningún adelantamiento que no fuese en esa curva 1. Sí, hubo también en la Seguro que hubo alguno, pero vaya, yo en ahora la mismo así de 5, memoria no en la no lo 5 que iba recuerdo. después de tal, también hablamos de que podía haber alguna y tal. Hubo en alguna que otra zona, pero sí, todas ayudadas, sobre todo la 1, pues evidentemente por el tema del DRS, pero ya en mis cálculos tal, incluso preveía que como era de constitución la primera curva, que no era una curva lenta, pues incluso en mis cálculos decía, pues aquí tal como es la primera curva no va a haber muchos adelantamientos y aún así los hubo, que por cierto, teníamos que hablar también de los límites de pista, que el viernes y en Libres 3 se anularon como chorrocientas mil vueltas porque los pilotos se saltaron los límites de pista y lo que hizo Michael Masi del viernes al sábado para que hubiera menos borrado de vueltas fue ampliarle los límites de pista a los pilotos. O sea, a mí esto ya me parece un cachondeo realmente. O sea, hay unas líneas que limitan la pista. Y decía Carlos Sainz, que la verdad, no sé, siempre tiene que decir algo de los circuitos él, pero decía, no, es que nosotros a 300 no sabemos calcular una franja de 10 centímetros, que es la línea blanca que delimita si estás fuera o dentro. A 300, pues no sé, es imposible. Y digo, perfectamente, a 300, tú como ser humano, pues puedes calcular eso, pues no, vale, pero ahí está la habilidad de los pilotos. Te pagan para eso. ¿Qué quieres? ¿Ir sobre raíles? Es que llega un punto... No, aparte, sí, o sea, si hubieran puesto grava, te aseguro yo que no se Aparte de salían eso, de la pista y la velocidad sería la misma. la misma disyuntiva de siempre, o sea, ¿y qué problema hay? ¿Que hay que anular 300 vueltas porque los pilotos tal? Pues se anulan. ¿Que hay que meterle stop and goes a cholón porque te salta el límite? Pues se ponen. Pero lo que no puedes permitir, no, es que amplianos, ahora el límite de pista incluye el piano. Anda, venga, joder, que son pilotos profesionales, joder, que le pagan para eso. Le pagan para eso. No es un curso de seguridad vial. Eso de primeras. Y después, al margen de esto,
Antes le daba el palo a Carlos y también le tengo que dar el caramelo, que es su arranque de carrera, poniéndose primero ahí a las primeras. Fantástico. Una lástima que no se pudiera mantener más de las 6 vueltas que creo que estuvo primero. Una lástima, pero bueno, ahí saltó la oportunidad, se coló ahí, adelantó a los Mercedes, pim pam, tum, se puso primero. Bueno, no le sirvió para muchísimo, pero al menos, pues oye, ya ha estado liderando un gran premio. Y después también destacaría de la misma manera en esas primeras vueltas a Carlos y también a Raikkonen, que el tío 16 y al acabar la primera vuelta iba sexto, que después al acabar la carrera le preguntaban a Max Verstappen y decía que estaba flipando, que como miró por los retrovisores y detrás de él venía Kimi, que cómo era posible aquello. Y lo más curioso de todo fueron las declaraciones de Kimi, que el tío en plan, bueno, yo no sé qué hacían los restos de los pilotos, iban parados o qué, yo hice lo que siempre hago, o sea, no hice nada en especial. ¿Y qué estaban haciendo el resto de los pilotos, no? Una cosa así, dijo el bueno de Kimi, que la verdad, las cosas como son, en esta carrera yo creo que se merecía al menos un puntito y Vettel se lo quitó con neumáticos más joven a final de carrera, pero yo creo que el bueno de Kimi en esta ocasión sí que se hubiera merecido puntuar en un campeonato del mundo que está por detrás de Giovinazzi, que tiene Giovinazzi 3 puntos y Kimi creo que tiene 1, una cosa así, o sea que está por detrás de su compañero de equipo. Y después de la carrera, pues nada, Hamilton paseo, una vez solventó sus problemas con las primeras vueltas. Los neumáticos de Bottas se fueron a pique y Hamilton pues consiguió que no se fueran a pique y básicamente voló. Plácida victoria, dobló hasta ¿quién dobló? Hasta el sexto, así, ¿no? Una cosa así, o sea que... Sí, al sexto. Sí, yo creo que le quedó Leclerc, ¿no? Sin doblar. Sí. Creo que Leclerc fue el primero que no dobló. Sí, básicamente se paseó y no tuvo ninguna complicación. Es que no estuvo ni Bottas, ni mucho menos Verstappen como para meterle presión, ¿sabes? O algo así parecido, ni mucho menos. Y Verstappen tampoco pudo con Bottas en esta ocasión. Y Leclerc tampoco pudo con meterle presión a Verstappen. En un momento de la carrera parecía que igual sí, pero al final, pues nada, no hubo posibilidad. Y después muy bien Gasly, las cosas como un Gasly que, bueno, es que al final de carrera a mí me decepcionó un poquito tanto Pérez como Ocon, que pusieron el neumático blando preveyendo que iban a volar con ese neumático blando. Se presuponía que iban a volar. Al menos Gasly, la primera parte de carrera que hizo con el blando, la verdad fue muy rápido, pero todo lo contrario. Parece ser que en este Gran Premio el neumático blando era un martirio y salvo Gasly en ese primer stint, el resto fue todo martirio total. Y tanto Pérez como Ocon se vieron superados al final de carrera por tanto Gasly como Carlos, que los pudieron adelantar para tener una mejor posición sobre estos. También me gustó la carrera de Ocon, que no la pudo materializar en un mejor resultado, pero es la primera carrera que veo que tiene cierto poderío en su ritmo de carrera. Y en esta ocasión quedó por delante de Ricardo, que bueno, siempre es un punto. Sí, yo estoy bastante, o sea, a mí, bueno, para empezar, también chapó a esa primera vuelta de Carlos Sainz y ya prácticamente al menos para los españoles, yo creo que simplemente esas 2-3 primeras vueltas, verlo ahí delante, ya mereció la carrera la pena, ¿no? Por otro lado, me encantó el circuito en sí, aunque ha habido muy poquitos adelantamientos, la verdad es que visualmente precioso, con tanto sube-baja, tanto cambio de rasante, y aunque después, pues yo qué sé, aunque no tuviese así edificaciones o gradas así muy chulas, unos
tiros de plano, yo qué sé, estoy, por ejemplo, pensando en el de México, ¿no? Con toda esa zona tan bonita que tiene, del estado y tal. Este no tiene así demasiado tal, pero lo que es eso, lo que es las subidas, las bajadas, había algún plano de helicóptero que te caía la baba viéndolo. O sea que en ese sentido me gustaría que Portimao se llama, ¿no? El circuito de Portimao continuase en la Fórmula 1. Aparte que la carrera ha sido entretenida. Y después de lo que ya has comentado prácticamente todo, o sea, yo también me quedo con Gasly, sobre todo con ese primer stint, con eso, lo bien que fue capaz de gestionar esas ruedas blancas, fue el que más aguantó. No me acuerdo, espera, deja que lo miro, pues fueron 28 vueltas con las blandas, que viendo o sea, ahora me estoy fijando que Sainz cambió, o sea, hizo 26 también vueltas con las blandas, y a mí me dio la sensación, viendo la carrera, que Gasly había aguantado mucho más, ¿no? Y bueno, no, pues fueron solo 2 vueltas más. Lo que pasa es que eso sí, los tiempos que estaba haciendo Gasly en ese primer stint eran muchísimo mejores que los de Sainz. Y luego, teniendo en cuenta el mal resultado que han dado estos neumáticos para el resto de pilotos, pues no sé si era el Toro, ¿cómo se llama ahora? El Alfa Tauri que le dieron con el kit del neumático y les fue bien, o si no, que es que realmente Gasly, pues fantástico con ellos, que luego cuando cambiaron a los medios, pues los tiempos ya se igualaron bastante, con lo cual entiendo que el buen resultado que ha obtenido se debe sobre todo a ese primer stint. E incluso también, o sea, una cosa que llamó la atención, ¿no? Y que hubiera dado bastante que hablar, es o entiendo que pudo haber dado bastante más que hablar, es que en un momento dado, cuando Bottas va detrás de Hamilton y tienen que cambiar de neumáticos, Bottas pide expresamente que le pongan los neumáticos blandos, entre otras cosas porque es lo contrario a lo que ha hecho Hamilton. Y si alguna posibilidad tenía, pues probablemente viniese de la mano de los neumáticos. Y Mercedes le dijo que nanay y le puso los duros, exactamente igual que a Hamilton, con lo cual nos privaron de esa posible lucha. Lo que ocurre es que, visto lo visto, casi mejor que le hubiesen puesto los duros y no los blandos. Lo que te iba a decir yo, que igual si llegan a meter los blandos y viendo cómo le fue a Bottas con los medios, igual estamos contando ahí que Verstappen queda segundo y Bottas tercero. Claro, o sea, en ese sentido, pues muy bien Mercedes, ¿no? Y por lo demás, bueno, pues también no recuerdo exactamente cuál fue el problema que tuvo Norris, pero creo que tuvo algún problema en carrera. Con Stroll, ¿no? El toque con Stroll en la primera curva. Eso, efectivamente, justo, que fue que quedaron fastidiados los dos. Pues es una carrera bastante desigual por parte de los McLaren. Y quizás, no sé, otra vez, ¿no? O sea, realmente la igualdad ahí entre estos equipos es mucha, ¿no? Y allí en un circuito estás muy bien y en otro pues te arrastras, ¿no? Y en este caso los Renault pues tampoco es que hicieran demasiado, ¿no? Ocon estuvo ahí guerreando bastante, pero bueno, también aguantó muchísimo con los primeros neumáticos, ¿no? Con los blandos. Sí, fue el que más aguantó. 53 vueltas se mandó Ocon. 53 vueltas. Que bueno, luego su compañero también, no sé cuántas habría que sumar, o sea, habría que restar, ¿no? 65 menos 14, 65 menos 10 son 55. Sí, o sea, prácticamente las mismas, solo que al revés, ¿no? O sea, pero vaya, eso, que casi daba la sensación de que el Renault podría aspirar a un poquito más, ¿no? Y Vettel, pues nada, Vettel, a mí, o sea, da un poco pena, ¿no? El verlo arrastrándose casi, ¿no? Por los circuitos, tal y como lleva una temporada que válgame Dios. También quería comentar de Pérez, que tuvo ese encontronazo con Verstappen en nada más arrancar la carrera y quedó último, y entró en la primera vuelta, le pusieron medios y al final, oye, ¿qué hubiera hecho Pérez si no tiene ese encontronazo de primeras con Verstappen nada más arrancar la carrera? Porque llegó a recuperar y vale, que al final se vio superado por Gasly y Sainz, pero si igual Racing Point, en vez de meter el blando al final, le mete, no sé,
No sé qué neumáticos tenía Pérez disponibles. Bueno, ya es que no tenía otra. Casi cualquier otro que no Hubieran fuera el que podido no fuera el meter el blando. duro, que tenía un El duro mismo, el nuevo. duro. Tenía un duro Claro. nuevo, pues igual, ¿sabes? De arrancar la carrera, que podía ser, no sé, quinto por ahí, pues en la primera vuelta se encuentra último y se reposiciona, que habla del ritmo que tuvo con ese stint de medio. O sea que es cierto que al final, pues eso, se vio superado por Gasly y Sainz y el resultado pues se ve mermado, pero sabiendo que en la vuelta 1 iba último, pues no está nada mal. De hecho, fue el piloto del día para los aficionados. Que bueno, esa es una historia que... Una votación sui generis a veces. Pues yo iba a comentar, al final Juan me ha quitado las palabras, o sea, completamente de acuerdo. El circuito me ha encantado, me ha parecido espectacular a la vista. Lo que tú comentabas, las imágenes de helicópteros, sí, es una zona que no tiene edificaciones espectaculares, que no tiene un trazado que pase por un túnel ni nada así, pero hemos visto imágenes de helicópteros de toda la zona del Algarve, de las playas, de surfistas, espectacular. La verdad es que esa zona de Portugal me encanta y hay unos paisajes magníficos. ¿Sabes quién lo firma el circuito, no, José? Si me estás preguntando, me imagino que Tilke. Pues no, ahí está la noticia. No lo sé. Justamente, no lo firma Tilke. No lo sé. No lo firma Tilke y por eso estamos hablando también del circuito, porque precisamente no lo firma Tilke, sino que lo firma un nativo de ahí de Portugal, Ricardo Piña. O sea que... Pues no sé quién es, la verdad. No, ya, pero ya con que sea alguien ajeno a circuito me Tilke, ha conquistado. ya con que sea alguien ajeno a Tilke, ya... Son buenas noticias porque introduce, yo no digo que Tilke sea mal diseñador, pero el hecho de que haya otro introduce una variable, porque al final cuando todos los circuitos o que la mayoría están diseñados por el mismo tío, pues quieras que no, respiran el mismo aire. En fin, a mí el circuito me ha conquistado, me ha parecido espectacular. Es verdad que la mayoría de adelantamientos que hemos visto han sido en la zona de DRS, pero aún así hemos visto muchos. Y luego una cosa que me ha parecido magnífico, que no sé si es mérito del circuito o es mérito de Pirelli o es mérito de la lluvia o es mérito de la temperatura del asfalto, pero hemos visto, creo que el rendimiento perfecto de neumático y de compuesto. Es lo que querríamos ver en todas las carreras. Hemos visto neumáticos que de uno a otro producen grandes cambios de rendimiento y además todos son válidos para diferentes estrategias. Esa salida espectacular con la diferencia entre los que llevaban los blandos y los que llevaban los medios al punto de la primera vuelta espectacular de Sainz y de Ricciardo, de Raikkonen, que luego se vienen abajo cuando se viene abajo el rendimiento de los neumáticos, y creo que eso es algo positivo que nos gustaría ver en más carreras. Hemos visto coches que han hecho estrategias con blando y medio, coches que han hecho estrategias con medio y duro, y coches que han hecho estrategias con blando, medio y duro, y las tres han funcionado. En cada momento de carrera ha ido bien el blando, ha ido bien el medio o ha ido bien el duro en función de las condiciones, que esto es algo que no vemos nunca, porque normalmente hay un tipo de compuestos que los equipos directamente descartan y tienen claro que no lo van a usar. Y aquí hemos visto mucha variabilidad de estrategia, lo cual creo que también le ha dado mucho espectáculo a la carrera. Y no sé, a mí me ha encantado, la verdad. Me encantaría que se quedaran en el calendario este circuito, porque además de todo esto lo tengo relativamente cerca y en un año sin pandemia y con condiciones normales me hubiese acercado al circuito a ver la carrera en directo, porque además es una zona que invita, es un país muy agradable, una zona espectacular de Portugal, de verdad. El que no conozca el Algarve, cuando pueda, cuando se levanten las restricciones de viaje, que vaya a verlo, porque es un sitio barato, espectacular, se come de escándalo y hay un clima maravilloso. Y nada, que lo demás, la pena que me da es que una vez todas esas variables, digamos, se regulan, pues otra vez vemos lo de siempre. Los Mercedes arriba, Hamilton avasallando y después Verstappen, que es el único que medio que está plantándoles cara. Si en la vuelta 10 o 15 o 12 me dicen que al final el
el Gran Premio va a terminar como siempre, no me lo hubiera creído, porque después de la, entre comillas, mala salida de los Mercedes, que pierden posiciones, el rendimiento de Carlos, el rendimiento de Raikkonen, tanta variabilidad de posiciones, una carrera tan loca, que al final todo se regulariza y acabe como siempre, me dio hasta coraje. Pero bueno, es la Fórmula 1 que tenemos a día de hoy. Fíjate que antes se me pasó a comentar que Hamilton marca la pole con neumático medio, que yo creo que debe ser de la única vez o De las pocas veces que lo hemos visto, sí. Sí, que se ha visto que en vez de utilizar el blando para marcar el mejor tiempo, utilizan otro compuesto ajeno al blando. Y eso ya habla de, bueno, de los condicionantes que hablaba José, ¿no? Que se dieron una serie de cuadrantes porque asfalto nuevo, desbarajuste de temperaturas, que provocó graining, que la verdad no lo solemos ver, el graining, que igual ahora lo vemos más, ¿no? Porque estamos metiéndonos ya en terreno otoñal, invernal, en los circuitos que vamos a visitar, con temperaturas más bajas. Eso justo estaba pensando, que probablemente todo haya sido, o sea, todo este análisis que has hecho, que me ha parecido fantástico, José, de ser un circuito habitual, probablemente en vez de ser en octubre y a finales de octubre, sería en mayo y no tendría que ver, ¿no? Y entonces, claro, las condiciones de pista serían completamente diferentes y a lo mejor pues resulta que iba a ser una carrera mucho más monótona, ¿no? Bueno, no te creas, en el Algarve, habitual, como le dé calor, eso puede ser una sartén, ¿eh? O sea, dependiendo... Ya, pero eso... Yo lo que veo que aquí, o sea, Pirelli tiene una oportunidad perfecta para estudiar qué es lo que ha pasado aquí y hacer lo posible por replicarlo siempre. Yo creo que fue casualidad, porque trajeron los neumáticos más duros que tenían. No arriesgaron nada. Dijeron, los más duros, vale, que salga lo que salga. Aunque haya sido casualidad, analiza las características de la pista, analiza cómo se han comportado los neumáticos y adapta tus compuestos y la elección de neumáticos que llevas a cada circuito para que se repita esta circunstancia. Pues no sé si le va a servir, pero ¿qué fue? ¿En los terceros libres? Sí, creo que fue en los terceros libres. Probaron la prueba de los neumáticos proyectados para el próximo año, se hicieron en este circuito, que obligaron a todos los pilotos. Pirelli les puso un programa para que probaran los neumáticos a ciegas, evidentemente, sin decirle qué compuesto estaban utilizando. Lo han hecho en este circuito de Algarve después de retrasarlo porque estaba previsto para Silverstone, después creo que lo pusieron para España y al final acabó siendo ahora en el Algarve. Pues la única muestra que va a tener Pirelli antes del 1 de noviembre para saber si sigue con los neumáticos que tenemos hasta ahora o pone estos nuevos que probaron en el Algarve es justamente los datos de Algarve. O sea que rezando para que arriesguen y los datos sean buenos para nosotros como aficionados. Pero lo que decía yo antes, que ahora que vamos a Imola y después nos toca Turquía y después ya nos vamos al desierto, ¿no? Con lo cual ahí ya en el desierto ya nos olvidamos de otoño, invierno y este asunto, pero en Imola y en Turquía yo creo que hay altas probabilidades de ver graining más que blistering, que es a lo que estamos acostumbrados en los últimos tiempos en Fórmula 1, debido al contraste de temperaturas. Vamos a ver si esto se produce, porque claro, si hay graining, vamos, ahí podemos ver circunstancias como las que vimos aquí en el Algarve. Si os parece, por ir avanzando y cerrando un poco el podcast, porque se nos va a ir a la duración habitual ya prácticamente, comentar cómo quedan los campeonatos y ya nos metemos en lo que va a ser el próximo Gran Premio. Empezamos por campeonato de pilotos, en el cual tenemos a Hamilton con 256 puntos, segundo Bottas con 179, y aquí ya casi podemos empezar a sacar la calculadora, porque la diferencia de puntos entre estos dos pilotos es de 77 puntos, con lo cual quedan 5 carreras, 26 puntos por carrera, 25 más la pole, que podría obtener Hamilton como máximo,
y que si bien cuando finalice la próxima carrera y queden 4, por un único punto Hamilton no sería campeón del mundo, digamos, si ganase las carreras y Bottas no sacase ningún punto, ya sería matemáticamente no en el Gran Premio de Turquía, pero ya sí en el siguiente. Ya empezaría a tener matemáticamente opciones de ya ser campeón del mundo, ¿no? Está lejos todavía, ya son muy remotas, pero ya empezamos a estar en ese momento, ¿no? Con esa diferencia de puntos, de prácticamente le lleva 3 carreras a Bottas de ventaja y empezamos, pues como digo, a entrar en esta fase de sacar la calculadora. Verstappen es tercero con 162, podría abordar esa segunda posición de Valtteri Bottas. Habría que ver cómo se le dan los resultados. En cuarta posición ya estaría Dani Ricciardo a 80 puntos. Aquí ya la diferencia es bastante considerable. Quinto, Charles Leclerc con 75. Sergio Pérez es sexto con 74. Aquí estos 3 van en un pañuelo. Séptimo es Lando Norris con 65. 64 tiene Albon, que es octavo. Noveno es Gasly con 63. Décimo es Carlos Sainz con 59, undécimo Stroll con 57, otra vez varios pilotos en unos pocos puntos. Luego ya viene décimo segundo Esteban Ocon con 40, décimo tercero Vettel con 18 puntos, décimo cuarto Daniel Kvyat con 14, décimo quinto Nico Hülkenberg con 10, décimo sexto Giovinazzi con 3, décimo séptimo Kimi Räikkönen con 2, 18º Romain Grosjean con 2, 19º Kevin Magnussen con 1 y sin puntuar esta temporada Latifi y George Russell. En cuanto a equipos, aquí sí que está ya la cosa más decidida para Mercedes, que prácticamente ya tiene el título en la mano con 435 puntos en primera posición. Segundo Red Bull. Necesitan con hacer un cuarto en Imola ya son campeones del mundo. Vamos, posiblemente ya en Imola ya tengamos campeón del mundo al equipo Mercedes. Como decía, segundo Red Bull con 226 puntos, la diferencia prácticamente es del doble de puntos. Tercero es Racing Point con 126 puntos. Cuarto es McLaren con 124. Quinto es Renault con 120. Estos 3 equipos están disputando clarísimamente la tercera plaza. Están en 6 puntos de diferencia. Sexto es Ferrari con 93 puntos, todavía podría alcanzarlos, pero bueno, ya hay una diferencia importante. Séptimo es Alfa Tauri con 77 puntos, octavo Alfa Romeo con 5, noveno Haas con 3 y décima posición para Williams, que no ha puntuado todavía esta temporada. La cosa, como veis, está bastante apretada en ciertas partes de la clasificación, aunque no en las primeras posiciones, pero desde luego sí que vamos a tener, yo creo que hay algún cambio de posiciones bastante interesante. Y para este fin de semana, como decíamos, volvemos a tener el Gran Premio, nos volvemos a ir a Italia, vamos a correr en el circuito de Imola, tercer Gran Premio de esta temporada que se disputa en Italia y del cual, pues Emma, horarios prácticamente los de siempre aquí en Europa. Y los neumáticos, pues ya lo que más o menos sabemos. Sí, aquí atención porque cambia el formato del fin de semana. No hay entrenamientos el viernes, repito, no hay entrenamientos el viernes. No es que haya aparecido una niebla ni nada, es que no están previstos entrenamientos el viernes. Con lo cual, los primeros entrenamientos libres y únicos van a ser el sábado a las 10. De ahí se pasa directamente a la clasificación a las 2 de la tarde y la carrera el domingo a la 1:10. Repito, 1:10. En cuanto a los neumáticos, aquí un fe de ratas, porque como suele ser habitual esta temporada, estándar, o al menos lo era estándar para toda la temporada, Pirelli llevaba automáticamente el mismo número de compuestos para todas las escuderías. Esto era 8 del más blando, 3 del medio y 2 del duro, y esto se rompió en Portugal, que fueron 7 del blando, 3 del intermedio, del medio y 3 del duro. Con lo cual pido perdón porque di un dato equivocado el pasado podcast. Y esto es algo que también se vuelve a romper en
en Imola, porque al no haber 2 sesiones el viernes, pues hay que recalcular los compuestos, que van a ser 6 del más blando, que va a ser el compuesto C4, 2 del compuesto medio, que va a ser el C3, y 2 del duro, que va a ser el compuesto C2. Digamos que es la gama estándar de Pirelli, los intermedios de todos los 5 diferentes. Aquí ya, Emma, ya no es que hablemos de que cambia la repartición, sino que incluso cambia el número de neumáticos, ¿no? que tienen asignados los equipos. Me sale 3 neumáticos menos. Sí, en vez de tener 13 sí, tienen 10. 3 neumáticos menos. Sí, pierden 2. Justo. Pierden 2 del duro, o sea, del blando, perdón, y 1 del medio, por no tener las sesiones del viernes. Y después, en cuanto a DRS, pues, bueno, aquí los que recuerden Imola recordarán una chicane antes de la línea de meta, la variante Bassa. Pues esto, cuando se hizo la reforma en Imola, se la llevaron puesta, la quitaron, aunque después la rehicieron para motos, más que nada superbikes. Hay una chicane ahí, pero para coches y tal se hace esa zona sin ninguna chicane, que es la única diferencia del circuito de Imola, que seguramente tenga la gente en la mente, si es que alguien la tiene aún en la mente, ¿no? Con Tamburello, la variante Villeneuve, Tosa, Acqua Minerale, Ribazza. Bueno, la verdad es que me mola un montón las curvas de los circuitos en Italia. Y la zona de DRS pues va a ser esto, ¿no? Aprovechando que no hay chicane en esa zona, va a ser de línea de meta hasta Tamburello. Esa va a ser la única zona de DRS de Imola, que a diferencia de lo que tenía pasado hasta ahora, pues yo creo que sí que va a haber opción de adelantar en Tamburello, y lo que pasó en el 2005 y 2006 entre Alonso y Schumacher, que fueron las 2 últimas carreras disputadas aquí en Imola, pues con este trazado no se hubiera producido, porque Schumacher hubiera adelantado a Alonso en el 2005 y Alonso a Schumacher en el 2006, porque ya no hay esa chicane, ¿no? Hay de hecho bastante velocidad, se llega a Tamburello a bastante velocidad saliendo de Ribazza, ¿no? Y yo le tengo muchas ganas, porque bueno, al final pues es un circuito clásico, de los clásicos de Fórmula 1, que con este reajuste para darle velocidad, ¿no? Y nada, le tengo ganas también al formato. Sin los 2 libres del viernes, vamos a ver cómo lo aprovechan o desaprovechan los equipos. En principio, pues ya tuvimos una prueba de esto aún sin querer en el Gran Premio de Eiffel, y al final pasó lo de siempre. Y vamos a ver en esta ocasión, ya teniéndolo previsto, que sabían que va este formato, pues vamos a ver si hay algún desbarajuste o pasa lo de siempre, que en principio tendría que pasar lo de siempre, pero vete tú a saber. Desde luego es un circuito, como dices, ¿no? Clásico, mítico, y que tenemos ganas de volver a ver en la Fórmula 1. Aunque no haya esa chicane antes de la línea de meta, pues la verdad es que es un circuito bastante interesante, y que desde luego pues a muchos nos va a traer recuerdos de aquel acontecimiento que hubo en la famosa curva de Tamburello, y que todos, yo creo que tenemos, los que tenemos cierta edad, grabado en la mente, ¿no? De lo que aconteció ahí con aquel trágico accidente de Ayrton Senna. Quizá la época no es la mejor, y bueno, además ahora estamos terminando el periplo europeo y la cosa se está poniendo complicada con el coronavirus. Vamos a tener, entre comillas, esa suerte de que pues parece que no va a haber afectado a esta temporada, porque desde luego se están empezando a dar cierres en Europa, y que esto en Italia podría haberse visto perjudicado, pero bueno, por lo menos se salva este Gran Premio antes de
de que pase Dani, ¿va a haber unas gran medidas premio? más restrictivas. Sí, Va a haber gran premio, estaba previsto que hubiera público, ya vendieron las entradas, pero el gobierno italiano pues ha echado atrás y no va a haber se ha dado público. marcha atrás y Marcha habrá atrás. dicho que nada, que nada Cero de público, claro. Cero público, ya hemos visto, por ejemplo, en Portugal vimos público, que lo concentraron sobre todo en la tribuna y en la tribuna anterior a la línea de meta. Y en las últimas carreras estamos viendo público, pero a partir de ahora vuelve, al menos en Imola, fuera público, y en Turquía también fuera público. Y eso que habían vendido chorrocientas mil entradas en Turquía, vamos, querían hacer caso pleno. Y nada, no va a haber público en las Sí, de siguientes Turquía, carreras. quizá de Turquía tenemos menos, no voy a decir menos datos, ¿no? Pero sí que menos noticias aquí en Europa de lo que está pasando. Pero bueno, en Querían Italia, meter a 100.000 vamos, este gran espectadores. premio lo tenemos de milagro. Querían meter a 100.000 espectadores en Turquía, que en principio las habían vendido, creo, por ahí leer. Pero bueno, al final en Imola Caray. y tal no va a haber público. Vamos a ver si Pues eso, que terminamos periplo europeo, que esto ha estado pues ahí en el límite, ¿no? De lo que habíamos pensado, de que podría haberse cancelado algún gran premio durante la temporada por la influencia del virus. Y desde luego, pues nos despedimos de Europa con eso, con un circuito mítico, que hay ganas, y que además es en un formato extraño, como decíamos, ¿no? Sin dos de los tres libres del fin de semana, y que vamos a ver cómo queda este gran premio, ¿no? Este formato distinto. Yo realmente no tengo claro todavía por qué lo han eliminado, el formato habitual. Por precio, imagino, ¿no? No sé, por reducir No sé. costes. Yo es lo que me imaginé, pero la verdad es que no lo sé. Yo, sinceramente, o sea, no sé cuántos serán los costes de unos entrenamientos, pero comparado con todo lo que debe ser el desplazamiento y una vez allí, para la verdad probar, es que no. imagino que para probar y para, yo qué sé, para probar básicamente. No se me ocurre otra cosa, porque, No, y además porque el no tema es un circuito logístico, urbano, no logístico, influye. o sea, han hecho vuelos de aquí a Japón en una semana, o sea que o cosas más flipantes, con lo cual han cruzado el Atlántico en 2 grandes premios consecutivos en América aquí y aquí al otro lado, con lo cual un tema logístico no es. pues yo la verdad, o sea, no sé, casi da la impresión de que nos acercamos a una Fórmula 1 sin entrenamientos, o sea, porque es que ahora mismo ya prácticamente, o sea, el equipo o sea, un circuito que no se corre desde hace ¿cuánto? 10 años. Desde el 2006. 14. Pues mira, desde hace 14 años, es decir, los datos que tendrán, habrá que desempolvar la hemeroteca, ¿no? Para descargar los datos. Y el equipo que por lo que sea, en esos libres del sábado, tenga un incidente en las primeras vueltas, pues vendido totalmente. O sea, que es que prácticamente, o sea, es eso, o sea, da la sensación de que nos encaminamos a una Fórmula 1 directamente sin entrenar, sin entrenamientos, en las que las propias carreras sean el único banco de pruebas para probar cosas nuevas y para poder realizar ajustes, o sea, porque es que, o sea, yo de verdad que no le veo mucho sentido, ¿eh? No. Eso es lo que están utilizando. No sé, seguro ellos. que tienen alguna razón. Lo están utilizando para, según ellos, el espectáculo, para que haya incertidumbre. Vamos, o sea, joder, la Fórmula 1, o sea, es ingeniería pura y dura. O sea, ¿qué sentido tiene la Fórmula 1 si no es porque son las máquinas más maravillosas que un ingeniero puede idear? O sea, vale que luego está lo que es también, obviamente, la conducción y todo eso, pero es que las cosas hay que probar. O sea, no, yo qué sé, venga, gastarse entonces más dinero en túneles de viento, en simulaciones, en yo qué sé, en fin, bueno, nada, ¿para qué? Me da pena. Simplemente llamadme un romántico a lo mejor de esta competición y lo que queráis, pero yo no acabo de verlo. O sea, no entiendo por qué demonios hay que... O sea, eso. O sea, que salgan los coches a la pista un poco a ver si el programa informático es la simulación que teníamos, pues hemos acertado con ella, ¿no? Y
y los reglajes pues que sean un poco una lotería, no sé. Yo, pues venga, pues si esa es la Fórmula 1 que las quieren, cosas como pues, son suelen acertar. Las simulaciones yo las seguiré viendo, las cosas como son. suelen acertar. Bueno, y no sé si queréis añadir alguna cosa más, porque si no, vamos despidiendo ya este podcast que se nos ha ido prácticamente a las Bueno, 2 horas. No hemos comentado nada que Hamilton con esta victoria ya es el piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1. Ya ha superado a Hamilton. A Hamilton, Es sí. verdad. Pues nos hemos dejado lo más gordo. Ya ha superado a Schumacher. Estaría bien que Hamilton se superara a sí mismo. Sería un detalle. Pero no, ha superado a Schumacher. Y yo la verdad es que tampoco es algo... Sí, es historia de la Fórmula 1, pero... O sea, lo normal es que el tío haga 130 o así. Tampoco, no sé. El problema Bueno, es que al es final un hay que récord ponerlo- descafeinado porque no tiene emoción ninguna. No hay ninguna epicidad en este tipo de victoria. Entonces, ese récord que daba la sensación de que sería imbatible, pues no solo lo vemos factible el haberlo batido, sino que a ver hasta a qué número llega, ¿no? A qué número lo eleva, el número de grandes premios ganados. Pero eso, sin la epicidad que nos hubiera gustado de ver, ¿no? O sea, que realmente fuesen grandes premios peleados o un poco más peleados en la pista, ¿no? Que lo que está siendo, por desgracia. Bueno, ahí Juan, yo discrepo en una cosa y te doy, digamos, de otra manera también la razón. Bueno, Schumacher también ha tenido sus temporadas de no tener disputa, pero sí que es cierto que el récord que ha batido Hamilton también lo está batiendo con la ventaja de que no estamos contando los años. Los años que lleva Schumacher o los que llevaba Schumacher enfrentados a los años que lleva Hamilton, la verdad es que los años que lleva Hamilton hay muchas más oportunidades para ganar una carrera porque hay más carreras. También es, Claro, o sea, claro, si hay nos más vamos a los puntos nos va a pasar lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo 17 carreras en una temporada que haya 22 o 23 carreras o 21 carreras en una temporada, ¿no? Tienes Hombre, con 4 carreras más, menos 5 victorias. carreras más, 6 carreras más que poder ganar. Claro, es que Con menos carreras ganadas, Es que antes Schumacher Schumacher- ganó 7 mundiales, ¿no? Schumacher como mucho hacía 7, también. 8 victorias. Ahora Hamilton hace como mínimo 14 o 15. Claro, es que es otra vara de medir. O sea que... También si nos vamos, por ejemplo, lo que dice José, y llevado al extremo, la temporada que Fernando Alonso ganó, la del 2005, la primera, es una temporada de regularidad pura y dura, porque no Sí, fue el que hizo más 5 victorias consiguió. 5 o 6 victorias, creo, que era un poco el estándar de si haces estas victorias eres el campeón. 5, 6, 7, una cosa así. Es lo que se estilaba en la época. Claro, es que vino la época de Vettel y después ahora de Ferrari y claro, de Ferrari, sí, ojalá. De Mercedes y venga, es que Hamilton no baja de las 10 victorias, es imposible. Y va en camino de monopolizar las poles, que sería la primera vez en la historia que un equipo hace pole en todos los circuitos del campeonato. Y después también, hoy, en este Gran Premio de Portugal, también han batido un récord Mercedes, siendo el motorista que más grandes premios seguidos ha estado en puntos. Creo que más de 260, no sé cuántas carreras seguidas. Hay que irse a McLaren, Mercedes, para ver cuándo empezó la racha, superando un récord de Ford, o sea, de Ford. ¿Hace cuánto no está Ford por aquí en la Fórmula 1? Pues os imaginaos los récords que está rompiendo esta gente. Pues sí, desde luego. Bueno, pues eso, o sea, en la carrera anterior se festejaba que lo igualaban, en esta carrera se festeja que lo supera. Ha habido, digamos, celebración por los dos hitos, ¿no? Que ha sido como curioso. Y menos, bueno, quizás, ahí ¿no? está, ¿no? Hubo menos Queda. celebración en el 92 que en el 91, que lo hablamos el otro día. Dices, Sí, cierto. vale, un cartelito ahí en plan Hamilton 2, un vídeo ahí
que ya lo tenían súper previsto, evidentemente. Sí, no, lo del casco. Lo del casco, eso sí que fue mucho más emocionante. Pues sí. Por cierto, ¿ese casco era de verdad o era una réplica? Espero que sea el de verdad. Lo Joder. compraron en el museo. ¿Os acordáis cuando le dieron el de Ayrton Senna? Que al parecer no era de Ayrton Senna de verdad, que era una réplica. Sí, fuera una especie de media réplica porque ese casco valía lo que no estaba escrito como para andar por ahí pululando. Bueno, pues nada, cerramos entonces ya con esto, este doble episodio, con el previo de este Gran Premio que se celebra en Imola y el que se ha celebrado en Portugal la semana pasada. Y os emplazamos a la próxima semana, donde hablaremos de lo que haya pasado en Imola y de lo que nos vaya quedando de noticias y de temporada 2020, que ya no es mucho. Ya son solo 5 carreras a las que nos quedan. Y como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí una vez más. Y nada, os recuerdo que la web es desdebox.es, donde encontraréis formas de contacto y redes sociales, que ahora también os van a recordar mis compañeros. Y yo me despido. Un saludo y hasta luego. Yo, como siempre, os recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y nada, por mi parte ya nos escuchamos en la próxima carrera. Vosotros y también los patrocinadores, que seguro que se pelean por patrocinarnos, nos pueden contactar con nosotros en el desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, acordaos que la carrera este domingo, ahora rarita, nada más y nada menos que a la 1, ¿no? A la 1:10. Nada, el grupo que tenemos en Telegram se accede a través de t.me/desdeboxes. Y nada, fin de semana con horario extraño, fin de semana de carreras corto, a ver cómo va la cosa, y fin al periplo europeo. Visita desfeita, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste? Joder. Ay, tenía que ocurrir algún día, muchos años, desde la última vez que no se me cayó el vaso de refresco por encima del teclado y de todo. Ostras, pues no me he dado cuenta. Joder, pues ha estado ahí Juan. Yo el preciso Te he visto momento, levantarte. cuando cae el vaso, no. Estuve a media hora casi. Cuando Sí, cae te he visto levantarte, pero no me he dado cuenta de que había sido por eso.